Amigos, vamos a conversar hoy acerca de la situación y trayectoria de la democracia peruana en los últimos 44 años. Para ello ya se encuentra con nosotros el doctor Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, según un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, más del 50% de nuestros compatriotas no está satisfecho con nuestra democracia. ¿Por qué considera que sucede esto? Bueno, ahí yo creo que podríamos utilizar unos conceptos de un politólogo que se llama Robert Dahl, ¿no? Que él habla que la democracia es tanto de procedimientos como de contenidos, ¿no? Procedimientos entendiéndose como la manera en que el pueblo elige a sus autoridades para el ejercicio del poder, ¿no? Es decir, a través de las elecciones. Y los contenidos es el ejercicio en la función, es decir, cómo se gobierna. Y yo creo que a raíz de todo lo que ha sucedido en el país en las últimas décadas, los contenidos que ha dado la democracia al ciudadano peruano dejan mucho que desear, ¿no? ¿A qué me refiero con contenidos? Por ejemplo, a la materialización de derechos fundamentales. Dígase, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, el transporte, el acceso al saneamiento, la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia, el cuidado del medio ambiente, la protección de las poblaciones vulnerables, etc. Es decir, cómo el gobierno se organiza para, a través de políticas públicas, satisfacer niveles de bienestar, ¿no? Y ahí creo que la democracia peruana, y eso lo dejó muy claro el coronavirus, pues está en una situación muy precaria, ¿no? Se podría decir que no se sienten representados con las autoridades porque no cumplen sus promesas. Claro, el gobierno, en general el Estado, tiene una serie de funciones, ¿no? Que son satisfacer derechos humanos, satisfacer derechos fundamentales, el derecho a la salud. Entonces, la manera en cómo se ha organizado el Estado y el gobierno que conduce al Estado para satisfacer ese derecho ha estado plagada de ineficiencia, de corrupción, de malos manejos, de escándalos que han limitado el derecho que todos los ciudadanos tienen a la salud, porque el Perú se ha comprometido en su Constitución y en diferentes tratados internacionales a respetar el derecho a la salud. Pero la manera en cómo se ha organizado el Estado a través del gobierno para que eso se vuelva realidad, es decir, que a mí me atiendan bien, que haya medicinas, que los médicos estén capacitados, etcétera, no se ha dado por corrupción, por burocratismo, por alta rotación de funcionarios, por ministros o viceministros o directores que no han estado capacitados para el cargo, etcétera, ¿no? Claro. Asimismo, usted señala que hay 4 factores que debilitan nuestra democracia. Uno es el personalismo, otros son presidencias interrumpidas, mandatarios interinos, la corrupción. En este caso, y lamentablemente, Perú presenta estos 4 factores, ¿no? Pero ¿cuál fue, por ejemplo, el momento donde sí se vio efectivamente representado estos factores que usted está señalando? Bueno, estos factores aparecen en un estudio de Latinobarómetro, que es una empresa que hace encuestas de percepción a nivel América Latina, para ver qué piensa la ciudadanía de su calidad democrática, ¿no? Y se dieron cuenta en este estudio comparado que esos 4 elementos que usted menciona debilitan la percepción que se tiene de la ciudadanía hacia su clase gobernante, ¿no? Por ejemplo, en los personalismos, esto quiere decir que el mandatario o aquella persona que ha perdido las elecciones no reconoce el triunfo del otro, ¿no? Eso debilita mucho la democracia porque la gente deja de creer en por ejemplo, su sistema electoral, ¿no? La corrupción, bueno, ya creo que eso está bastante claro. Cuando hay una interrupción democrática, en general en América Latina, a los ciudadanos no les gustan los presidentes interinos, ¿no? Prefieren un adelanto de elecciones, según este estudio de Latinobarómetro, ¿no? Y si el interino se mantiene mucho en el poder, eso también debilita la credibilidad y la legitimidad del sistema democrático. ¿Se podría decir entonces que también ha debilitado nuestra democracia haber tenido 6 presidentes en 6 años? Por supuesto, ¿no? Y tener tantos cambios en tan poco tiempo ha debilitado, ha fragmentado, ha hecho que la gente deje de creer en sus autoridades, en su sistema democrático, ¿no?
¿En qué momento entonces considera usted que empezó a caerse nuestra democracia? Bueno, hay varios... ¿Cuál fue el punto de quiebre? Hay varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el periodo entre el 92 y el 2000 a nivel democrático, pues fue bastante complicado, ¿no? Porque surge un gobierno de un golpe de Autogolpe. Estado, ¿no? Después vivimos más o menos una primavera democrática que duró desde Paniagua hasta la salida de Ollanta Humala, ¿no? Con la llegada de Kuczynski, ahí empezamos a tener problemas porque la candidata perdedora, en ese caso la señora Fujimori, recordará usted, no quiso reconocer los resultados electorales, ¿no? Así es. Eso empezó a debilitar el sistema democrático. Por ello que se hizo una investigación, incluso llegó hasta el Congreso, una comisión que se abrió por este tema. Y de ahí volvimos a tener lo mismo 5 años después con el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Que es muy importante señalarlo porque Pedro Castillo fue reconocido por las instituciones internacionales, los observadores, etcétera. Pero en este afán de socavar nuestro sistema democrático tampoco se quiso reconocer su victoria, ¿no? Y bueno, ahora estamos efectivamente en una presidencia que, como señala el estudio, no es muy reconocida por los electores y eso también ha debilitado el sistema democrático. Ya que mencionó el gobierno del señor Castillo, él en una oportunidad también intentó, como usted sabrá, cerrar el Congreso, sin embargo no fue apoyado por las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que si hubiera logrado cerrarse el Congreso, hubiera tenido el apoyo de los ciudadanos? Yo creo que hubiera tenido el apoyo de los ciudadanos porque cerrar el Congreso en el Perú es una práctica muy popular, desde el señor Fujimori hasta el señor Vizcarra, ¿no? Pero no hubiera sido, esa decisión no se hubiera enmarcado digamos, en la legalidad, en la ley, porque para cerrar el Congreso se necesitaba en esa época que se le niegue la confianza a 2 presidencias del Consejo de Ministros, y eso no se había dado, ¿no? Entonces, probablemente la decisión de cerrar el Congreso del presidente Pedro Castillo iba a tener respaldo popular, pero iba a estar alejada del marco legal. Entonces, tomando en cuenta esa aseveración que usted me está diciendo, doctor, ¿por qué considera que de repente los gobiernos autoritarios no son mucho más recordados que los gobiernos democráticos? Bueno, podemos verlo desde dos vertientes, ¿no? La tradición autoritaria del Perú, ¿no? Histórica, que está ahí presente, pero también porque existe la percepción de que un régimen autoritario va a resolver los problemas de una manera mucho más directa. Son más efectivos, por así decirlo. Como la democracia, pues tiene que tener procedimientos, tiene que respetar la ley, tiene que marcarse en un contexto constitucional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Existe la percepción de que eso debilita la acción, por ejemplo, de la justicia o de la policía para enfrentar al crimen organizado, ¿no? Y se tiene el imaginario del señor Bukele. Claro, ¿no? Exacto. No solamente pasa en nuestro país, sino también en la región, ¿no? Ampliamente, digamos, reconocido en su país que ganó las elecciones irregulares porque la Constitución de El Salvador decía que no se podía presentar con 90% de los votos, ¿no? Entonces, como las instituciones democráticas, por la corrupción, por la ineficiencia, por el burocratismo, no están dando resultados, y esto se está estudiando mucho a nivel internacional, la población, la ciudadanía desesperada busca a un caudillo que diga, bueno, vamos a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, ¿se podría decir, doctor, que se valora más la efectividad sobre los valores democráticos? Lo que pasa es que eso es en el corto plazo, ¿no? Pero la historia también demuestra que este tipo de caudillos generalmente, ¿no?, en muchísimos ejemplos a nivel internacional y también nacional, terminan agravando los problemas que encontraron en materia de derechos humanos o acceso a la justicia o también seguridad ciudadana, ¿no? Un caudillo en este sentido, por ejemplo, era el señor Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez se reeligió varias veces, 90% de aprobación. Parece que la comunidad internacional no lo reconoce como presidente. Y llevó a Venezuela pues a una situación de debacle, ¿no? Y eso se ha repetido a nivel latinoamericano muchas veces, ¿no? Entonces, ¿en nuestro país usted considera que tenemos cultura política o democrática? Yo creo que la cultura política y democrática se está erosionando de una manera acelerada, ¿no? Hay un estudio muy interesante de una publicación británica que se llama The Economist, donde ellos miden la calidad de la democracia a nivel mundial, ¿no?
democracias plenas, que generalmente son los países escandinavos, Dinamarca, ¿no? Suecia, que han materializado la salud, la educación, el transporte, la vivienda en políticas públicas, ¿no? Democracias defectuosas, que son democracias, pero que todavía tienen mucho que avanzar, ¿no? En las democracias defectuosas estaba el Perú. Luego estaba el régimen híbrido, que ya es, digamos, la corrupción está generalizada, el gobierno no responde a la calidad de sus ciudadanos, la judicatura, el poder judicial no es independiente, los medios están controlados, pero todavía hay algunas manifestaciones democráticas. Claro, muy rápidamente, doctor, por favor, le agradecería que me diga, ¿hay una solución para poder revertir lo que está pasando entonces? Sí, yo creo que la solución pasa por la profesionalización de los partidos políticos y la profesionalización de la burocracia en el Estado, ¿no? Ningún país desarrollado tiene un Estado débil, pero no me refiero débil a que sea autoritario, ¿no? Sino un Estado profesional, ¿no? Y si nosotros realmente queremos dar el salto, necesitamos profesionalizar nuestro servicio civil, nuestro Estado, nuestro sistema de representación política, para que la gente ahora sí empiece a creer en sus instituciones democráticas. Así es, doctor, yo le agradezco. A ver si encontramos una solución, como usted señala, para poder cambiar ese régimen híbrido que nos ha señalado la revista The Economist. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Bien, esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa aquí en JN Noticias.